Muy buenos días para todos los hermanos. Dios los bendiga muy ricamente. Es un privilegio siempre estar en la casa de Dios. Quiero agradecer a los hermanos pastores, los líderes, en cabeza del pastor Edgar y su familia, y asimismo hermano Alberto, hermano Aldemar, hermano José, todo el equipo de ministerial, la hermana Julia, la hermana Rosita, todos ustedes, hermanos, la hermana Miriam, todos los que tienen ese compromiso con el Señor. El Señor tiene una palabra para nosotros y le pedí el favor al pastor Edgar, tan amable, de hacer la lectura de allá del libro de San Lucas, capítulo 12, versículos 22 al 31, si es tan amable, hermano. Sí, Señor, dice la palabra de Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuerpos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, por afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Bendito sea Dios. Amén. Gracias, pastor, por colaborarme con la lectura. Entonces los invito, hermanos, a que generalmente cuando se comparte un conocimiento, el maestro entonces hace un quiz, ¿no? Claro que antes de la lectura yo no les anuncié que iba a haber quiz, pero una preguntita, y traten de no mirar el texto. ¿De qué dice la Biblia que nosotros no debemos estar afanosos ni tener ansiedad? A ver, alguien que quiera contestar sin mirar el texto. ¿De qué no debemos tener afán y ansiedad? Ajá, el hermano está haciendo ahí una lista, ¿cierto, hermano Alberto? Alguien dijo por nada. Entonces, para tener ese concepto de qué es nada, entonces cuando empieza la lista de cosas, los está diciendo que comparado al reino de Dios, eso no es nada, y esas son palabras mayores, porque lo que la palabra quiere darnos es a nosotros tranquilidad. Pero hay una cosa que de pronto no escuché mencionada, la primera cosa que menciona en lo que leyó el pastor Edgar, por lo cual no debemos estar afanosos. Cuando lo encuentren, ahí sí, segunda parte del quiz, dígame. Lo primero que aparece en la lista. Por la vida. Y todo lo demás, ¿sabe qué es? Es una lista de cosas que componen el diario vivir. Entonces, cuando Jesús, aquí en este hermoso sermón de la montaña, cuando está reunido allá con la multitud y empieza a enseñarles, lo primero que quiere hacer es hacer que nosotros podamos encontrar una verdadera tranquilidad y poder descansar en Dios. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Yo vengo a la casa de Dios para estar en la presencia de mi Padre Celestial, para tener coinonía con mis hermanos, y todo eso, ¿sabe qué hace a mi vida y a mi corazón? Me hace dar tranquilidad, me da paz, me da sosiego, me ayuda a cimentar el propósito que Dios tiene en mí. Entonces, esa primera palabra es muy clave, y que si nos llevamos algo de todo lo que estamos aquí participando, y los versículos, porque son varios,
y más adelante compartiré otro versículo en la segunda parte, pero en esta primera parte son varios versículos los que se refieren a todo lo que nosotros tenemos en una lista de lo que llamamos vida. Voy a leer aquí esta versión que dice palabra de Dios para todos. Dice: después les digo a sus seguidores, por eso les digo que no se preocupen por lo que van a comer ni por la ropa que se van a poner. Y en este contexto, y en el 23 dice: la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Noten que en este contexto aquí no menciona específicamente la palabra vida, pero realmente, y cuando miramos allá en la versión de Mateo, miramos que lo primero que Jesús empieza también allí a mencionar es no preocuparnos por la vida. Y comentaba con el pastor Edgar antes de comenzar el culto de la dominical, de cómo hemos visto ahora en lo que se pudiera llamar la apertura, después de tener tantos meses, ¿cierto? Podríamos hablar de un par de años más o menos de un encierro, digamos, una restricción, la cual no habíamos nosotros vivido en tiempos recientes, y yo creo que puedo decir de que por lo menos en el tiempo de vida que llevo terrenal, no recuerdo restricciones más extremas que las que vivimos nosotros como sociedad en todos los ámbitos. Y al haber esa apertura, empiezan a aflorar cosas que ya habían allí. Y hablábamos con el pastor Edgar de cómo se nota en los diferentes aspectos de la vida social, más que todo basándonos en la información que llega por las noticias, cómo en los colegios, aún en la vía pública, en los sitios comerciales, en la vida cotidiana del ciudadano, y cualquier ciudad que usted quiera mencionar en Colombia, y por ende casi que del mundo, se ha visto cómo parece haber aflorado la violencia, la actitud desesperada de que no hay ninguna otra opción sino recurrir a una intolerancia, a no tener en cuenta que la persona a quien voy a agredir tiene otra idea de la vida y tiene otras razones y tiene otros propósitos, los cuales no encajan con el mío, y que el propósito mío es simplemente a manifestar que tengo allí una cantidad de inquietudes porque no he aprendido a tener la tranquilidad y la paz que me da el conocer que Dios cuida siempre de mí. Por eso me gusta ese himno que dice: en tus afanes y en tu dolor, Dios... ¿conocemos el himno? Bueno. Y el coro del estribillo dice: Dios cuidará de ti, y por doquier contigo, mira, Dios cuidará de ti, y nada te faltará. Hermanos, eso es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Que el afán y la ansiedad, cuando empezamos a darle ese lugar, esa importancia, y empezamos siempre lo que hacemos a reaccionar de una manera afanada, ansiosa, estresante, y hablo del estrés en el verdadero significado clínico y psicológico, no estrés como lo usa el adolescente y el universitario, con el respeto de quienes están en ese... Después del culto, hermano Martín, ¿usted por qué dice eso de nosotros? Porque también me voy a incluir yo mismo, que una definición que yo le pueda dar como adulto a lo que es el estrés muchas veces no encaja con lo que es la definición clínica, que tiene unas repercusiones psicológicas profundas que vienen de un quebrantamiento del alma, pero no el quebrantamiento delante de Dios, sino que hemos caído y hemos sido obligados por el peso de la responsabilidad que cada uno tenemos, y pensamos que nadie conoce lo que nosotros padecemos, porque la procesión, ¿qué? Conocemos la frase, pero aquí cuando miro esto, aquí no habla de ninguna procesión y ningún por dentro. Aquí dice que no esté afanoso por la vida, en lo que voy a comer, en lo que voy a vestir. Y lo que sigue allí es una hermosa exposición, como solo Jesús en su estilo de exponer, de enseñar. Entonces,
echa mano a las cosas creadas por nuestro Padre Celestial. Y aquí en esta versión habla de los cuervos, versículo 23, que no siembran ni cosechan, tampoco tienen bodegas ni graneros, y aún así Dios los alimenta. Cuando niño y creciendo ahí en el hogar con mis papás y mis hermanos, mi hermano Arturo y la hermana Felicia nos enseñaron a cantar un coro. Me acuerdo desde San José del Guaviare que lo cantábamos antes de cada comida. Gracias damos, Señor, por el pan. Gracias damos, Señor, por el pan espiritual que alimenta a cada cual. También se lo sabe, hermano Carlos, usted se lleva el premio hoy como estudiante. Oiga, está ahí en la jugada. Y antes de cada comida, hermano, y luego después del coro, la oración. Gracias, Señor, porque todo lo que tengo viene de ti. Santiago 4:7. Todo don perfecto viene del Padre de las luces, en quien no hay ningún cambio, no hay sombra de cambio y de transformación. ¿Quiénes dicen amén? Mi pregunta es, ¿estás preocupado por algo? ¿Tienes alguna situación? ¿Alguna congoja que te ha robado la paz? Es más, de pronto te ha robado el sueño, te ha robado la armonía, la coinonía familiar, relacional, unos con otros. Pues aquí la palabra de Dios nos da la solución. Que no nos preocupemos de nada, que pongamos todas nuestras cargas en Él y que realmente miremos que el ejemplo que da Jesús sobre los cuervos, y yo pienso que también una paloma se podría mirar también, ¿cierto? Estaba yo tomándome la semana pasada un tintico allá en una cafetería en el centro de Villavicencio que se llama La Veracruz. Los que han viajado al llano de Villavicencio, en todo el centro hay una, y es bonito eso allá. El jefe, el propietario de la cadena de panaderías puso una cafetería muy bonita allá. Y me fui a tomar tinto porque estaba lloviendo, hermanos. Una solución para cuando les dé frío, tómense un tintico, calientico. O aguapanelita, a los que no les gusta el tinto. Y si les gusta el té, pues hágase un té. Y suba el dedito así como hacen los ingleses y tómese su tecito, con su bizcochito, con su tinto. Y me senté yo allá esperando que escampara y tomándome el tinto. Y adivine quién entró allá buscando unas palomitas. Por allá se metieron como si fueran dueños de la Veracruz. Pasaron al lado de la mesa mía y me saludaron. Yo miraba, ¿no? Y allá todas buscando a ver, porque alguien les había enseñado de alguna manera que por ahí encontrarían las boronitas. Y también en Cielos Abiertos, una especie como de parque que hay al aire libre, donde una vía peatonal muy bonita en Villavicencio, se llama Cielos Abiertos, que va desde Villa Julia, que es un centro comercial, va de una vez directamente, te lleva al Parque Central. Es muy bonito y es solo peatonal. Allá le echan maíz a las palomas y las palomas comen, porque mi Padre Celestial las alimenta. ¿Quiénes dan gloria a Dios? Entonces, este es un ejemplo y de muchas otras cosas de las cuales nosotros podemos decir gracias, Señor, porque no tengo que preocuparme de las cosas. Y habla también del vestido. Y dice en el versículo, termina diciendo en el versículo 24, tampoco tienen bodega ni graneros y aún así Dios los alimenta. Ustedes valen mucho más que las aves. ¿Quién de ustedes con preocuparse va a añadir una hora a su vida? Si no pueden hacer ni siquiera eso, ¿qué caso tiene preocuparse por lo demás? Aquí lo que nos está tratando de decir que preocuparnos no cambia la situación. ¿Qué nos ha enseñado estos sistemas económicos ahorita en el mundo? Hay varios, pero conocemos como los dos principales, ¿cierto? Si hacemos un espectro ideológico de izquierda a derecha, bueno, pero lo que hemos de pronto recibido sin el filtro de la palabra de Dios y lo hemos casi aceptado, porque en la cátedra universitaria, en la política económica, en ciencias sociales, esto es lo que se maneja. De que el hombre es capaz de hacerse a sí mismo y lo que tiene o no tiene depende de su ingeniosidad y depende de su arranque, depende de su
proactividad depende de las cosas que ha aprendido a asimilar para aplicarlas, entonces los resultados serán buenos. ¿Y a quiénes nos ponen como ejemplo allá? Bill Gates, Jeff Bezos, el dueño del Amazon, eso todo es de él. O Elon Musk, que ahora quiere comprar a Twitter, imagínense. Entonces, estos son los íconos. Y hay una cantidad más, George Soros, una cantidad de personajes que han tenido una cantidad de recursos económicos y la sociedad los coloca como los ejemplos. Pero cuando yo miro aquí y veo que para ellos suplir sus necesidades simplemente llaman a que lo que han ganado con su, entre comillas, esfuerzo personal y su ingeniosidad y su talento de invertir y de comprar y vender en la bolsa de valores de Nueva York o de Londres o de Bogotá o de París o de Sao Paulo, eso es lo que les ha hecho supremamente ricos. Es porque no han filtrado todas sus necesidades por esta enseñanza para reconocer que todo lo que tenemos, mucho o poco, y aún lo que el Señor vea conveniencia que no tengamos, todo es por la voluntad de Dios y por el poder de Dios y su generosidad. ¿Quiénes dicen amén, hermanos? Entonces no nos vayamos, hermano Martín, usted supiera, yo quisiera tener muchas más cosas y me falta esto y me falta aquello. En el versículo 26 dice, si no pueden hacer ni siquiera eso, ¿qué caso tiene que preocuparse por los demás? Pero en el 27, fíjense cómo crecen los lirios, ellos no trabajan ni hilan para hacer su vestido, pero les aseguro que ni siquiera el rey Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Versículo 28, así que si Dios viste así a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. Miren lo que está haciendo aquí esta enseñanza. Después de hablar de dos cosas muy básicas en el diario, que es la comida y el vestido, entonces nos lleva a darnos una perspectiva de qué es lo que nosotros valemos para Dios, el significado de cada ser humano delante de Dios, y mucha de la ansiedad que vemos y la violencia y todo eso que aflora después de esta apertura muchas veces tiene más que ver con una cantidad de complejos de inferioridad, que no valemos nada, que nadie nos tiene en cuenta, que nadie nos escucha. Entonces la reacción primordial y primaria del ser humano es de reaccionar explosivamente, y ahí la violencia, la intolerancia, los insultos, los golpes, el ofender con las armas, el ofender con el puño, el ofender con cualquier acción que yo pueda imponer con dolor, porque no me he dado cuenta que delante de Dios yo valgo mucho más que una paloma, mucho más que un cuervo y mucho más que los lirios del campo. ¿Quiénes dan gloria a Dios? Amén. Y si yo no me aferro a esa verdad, yo voy a seguir una vida complejada, una vida donde siempre el que dice que tiene más me va a hacer sentir a mí como un renacuajo. ¿Y por qué? Si yo soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él es quien me provee todo, es mi Padre Celestial que nunca me abandona, y yo me siento como el hijo más orgulloso, y lo digo en términos de un orgullo sano, el hijo más satisfecho de saber que de la mano de Dios nada, nunca me puede faltar, porque Él siempre está conmigo, porque el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, mi castillo, mi refugio, mi Dios. ¿Quién? ¿Serán solo palabras? ¿Serán solamente salmos plasmados como para tener una lectura bonita y erizarnos cada vez que lo leemos? Yo pienso que es algo más. Es para que nosotros lo tengamos como credo de vida, y que las personas que nos ven, que nos rodean, puedan decir, sí, ciertamente,
esta persona confía plenamente en Dios para todas sus necesidades, porque a nosotros con Dios no nos falta nunca nada. Y sigue diciendo, versículo 28, así que si Dios viste hacía todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. Miren, quisiera que alguien me lo leyera en Reina Valera, el versículo 28, si lo tiene, por favor, de Lucas 12. ¿Quién lo tiene ahí? ¿Quién me lo lee? Necesito que me lo lea alguien en voz alta. Y así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Esa es la exhortación de Dios para nosotros hoy. Cuando nosotros hemos fallado en entender la provisión de Dios, somos de poca fe. Esa es una exhortación directamente de Dios a cada uno de nosotros. Y que revisemos cada uno en qué área de la vida, de esas necesidades de la vida, nosotros debemos cambiar, debemos mejorar, porque mi situación va a ser muy diferente a la de mi prójimo. Donde yo estoy manifestando mucha fe, de pronto mi prójimo, mi familia está manifestando poca fe, y viceversa. Lo que pasa es que muchas veces queremos todos como medirnos, no como nos dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. Sino que queremos ponernos nosotros como la vara medidora. Entonces, si la fe de mis hermanos en la congregación es como la mía, todos vamos por buen camino. Pero si baja medio centímetro de la estatura mía, venga, que hay que hacer intervención, que eso también es un proceso ahí psicológico. Cuando llaman a alguien a intervención, lo invitan, venga para acá, tus amigos y tus hermanos te amamos y tienes estos problemas, hay que mejorar. Y queremos pasar a todos al banquillo, que no llegan al criterio mío. Pero ¿qué pasa? Que siempre va a haber alguien que me vaya a llamar a mí al banquillo, porque yo no lleno el criterio de esa persona. Entonces el apóstol Pablo lo deja muy claramente plasmado, que hasta que todos lleguemos a la medida de Cristo, a todos nos hace mucha falta crecer en la fe, y estamos para ayudarnos los unos a otros, estamos para motivarnos los unos a otros, estamos para ayudarnos los unos a otros, porque todos somos de poca fe. ¿Quiénes dan gloria a Dios? ¿Y por qué es un motivo de regocijo reconocer mi poca fe? Porque en este mismo sermón, en versículos anteriores, Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y nosotros estamos llamados a crecer en nuestra fe. Y vamos terminando. 29, y no estén pendientes de lo que van a comer o beber, ni se preocupen por eso. La gente que no conoce a Dios. Y ahí es donde viene, sí, un correazo, yo lo llamo divino, un correazo, una corrección celestial. Pongan atención. Dice: la gente que no conoce a Dios, versículo 30, trata de conseguir esas cosas, pero su Padre sabe que ustedes necesitan todo esto. Y en la versión Reina Valera, en Mateo, la versión de Mateo 5, dice los gentiles. Y en la versión Reina Valera de Lucas capítulo 12, dice la gente del mundo. Así que cuando yo me afano por estas cosas, para conseguirlas por mis propios medios, sin contar con el apoyo divino, con la providencia de Dios, hermanos, aquí está diciendo que yo soy como una persona del mundo. Esas son palabras duras, pero para que afinemos, hermanos, para que afinemos
y para que recordemos que estando en la grey de Dios, nosotros tenemos todo lo que necesitamos. Y en esta parte final quisiera hablar de un versículo que hay allá en el libro de Filipenses, pero atendamos a esta exhortación de Dios. Somos de poca fe, y cuando nosotros bregamos por conseguir por nuestros propios medios estas cosas, somos como la gente del mundo que no conoce a Dios. Y en el 31 nos dice: en vez de esto, busquen el reino de Dios y se les dará todo lo que necesitan. Nosotros no debemos buscar las añadiduras, porque esas añadiduras vendrán, pero nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia, en la versión de Mateo 6:33. Voy a invitarlos a que vayamos para concluir al libro de Filipenses. Un hermano que por favor lea en voz alta Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Si hay un hermano que lo tiene, por favor léelo en voz alta para todos. ¿Quién ya lo tiene? Por nada os inquietéis, sino que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios, mediante oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana Miriam. Entonces aquí el apóstol Pablo, tomando esta misma tesis, digamos, este mismo pensamiento y esta enseñanza de Jesús, entonces nos lleva a que apliquemos el ejercicio de la oración como una respuesta a la ansiedad. Entonces, ¿qué le decimos a todas estas personas intolerantes? Primero, testificarles de Cristo, y también en ese testimonio de Cristo y en el proceso discipulado, cuando ellos deciden recibir a Cristo en su corazón, es importante la enseñanza y la práctica de la oración, porque solamente es en Dios que nosotros podemos descansar, y ese era realmente el lema de San Agustín de Hipona, un gran, se dice en términos históricos, padre de la iglesia, pero no se habla porque es como nuestro Padre Celestial, pero uno de los grandes, digamos, oradores y escritores y pensadores de la iglesia temprana. Dijo: el hombre está intranquilo en su corazón y solamente encontrará descanso hasta que encuentres descanso en Dios. Y nosotros podemos, por medio de la oración, como el pastor Edgar nos anima, esta semana va a ser semana de oración. ¿Sabe por qué? Porque solamente allí podemos encontrar el sosiego, la paz, la tranquilidad que nuestra vida necesita, y colocamos en las manos de Dios las necesidades, porque Él es el único capaz de responderlas y hacerlo de una forma perfecta, para que su voluntad perfecta se cumpla en nuestras vidas. ¿Quiénes dan gloria a Dios? Y eso es lo que las personas no conocen. La persona en el mundo no conoce a Dios de esa manera, como tú y yo. Por eso tenemos que llamar al arrepentimiento, predicar la palabra de Dios, pero también con nuestra vida dar ejemplo de que por más fuerte que sea la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, y aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos con paz en medio de la tormenta. Oh, qué tormenta de la familia de la hermana que mencionó el pastor Edgar, porque decirle adiós a un ser querido no es fácil. Venía yo de Villavicencio, acompañando a Daniel, que me trajo el jueves, y recibí un audio que una hermana de nuestro grupo de discipulado allá, una sobrina, había fallecido en un accidente de motocicleta. Una hermana que está hasta ahora empezando a caminar,
en los caminos del Señor, pues lleva como 4 años en la fe, pero está aprendiendo en el discipulado. Y qué valentía de esa hermana, la fortaleza que Dios le dio, porque como grupo nosotros la abrazamos para que se sintiera en familia. Y me puso un audio. Hermanos, yo quiero compartirlo con ustedes, ¿me lo permiten? Da testimonio de cómo cuando yo siento que tengo una familia, cuando yo siento que Dios me está amando a través de mis hermanos, la vida es llevable, la vida se puede realizar de una forma triunfante y victoriosa, pero debemos aprender a tener una vida de oración. Y esto es lo que el apóstol Pablo está instándonos a través de lo que nos dice en Filipenses, que llevando nuestras necesidades a Dios. Voy entonces, hermanos, a reproducir este audio, porque a mí sí me gustaría que ustedes lo escuchen. Después de haberle dicho a la hermana que sentíamos mucho su pérdida de su ser querido, mira lo que ella entonces me respondió cuando yo le había mandado ese mensaje. Ustedes me han dado mucha fortaleza en todo momento, en las cosas, en los momentos difíciles, en los momentos buenos, siempre han estado muy pendientes, brindándome a mí todo ese respaldo que nosotros en este momento uno está dando. Como que no cree las cosas, pero pues contra la voluntad del Señor no podemos contrariarnos. Entonces el Señor la recogió y la llevó a descansar, porque pues sí, ella estaba con mucho peso, pero tampoco. Hermanos, ustedes han sido mi fortaleza, ustedes me han fortalecido a mí mucho, sus oraciones han sido de mucha fortaleza para mí, me han ayudado mucho. Yo les agradezco, hermanos, porque pude conocerlos, porque he podido conocerlos, porque han estado conmigo en las buenas, en las malas, en todo momento, y siempre han estado ahí subiéndome la misma siempre. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Y de todas formas, hermanita, hoy quería el testimonio de una hermana que ha aprendido a confiar en el Señor, que su afán y su ansiedad no la llevaron a la desesperación, ni a empezar a culpar, empezar a buscar razones humanas, ni a dudar de la providencia de Dios, sino que la familia de Dios la rodeó. Hermanos, que en esta mañana todos nosotros podamos encontrar esa tranquilidad y ese apoyo en la familia de Dios. Y por más dura que sea su necesidad, coloquémosla en las manos del Señor y busquemos de una forma activa el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Promesa de Dios. Padre, te damos gracias porque tu provisión es generosa, es propicia. Tu providencia, Señor, es eterna. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has amado con amor eterno, y nosotros, Señor, no somos merecedores de ese gran amor que tú nos das. Nosotros no somos dignos, Señor, pero tú eres el Cordero que fue inmolado, que tú eres el único digno de abrir el libro, Señor, y nosotros estamos aquí como tus hijos para decirte gracias, porque tú das toda provisión. Te pido que en este momento cualquier necesidad que haya, Señor, de cualquier índole, de la vida de mis hermanos, Señor, que tú seas propicio, que tú, Señor, a través de tu familia, Señor, a través de tus hijos, a través, Señor, de tu Espíritu Santo manifestándose en la vida de los creyentes, podamos también a sí mismos conocer y saber de que tú eres un Padre bueno, generoso y bondadoso, y que tu reino, Señor, es lo más importante que nosotros estamos viviendo en este momento,
y queremos seguir en ese reino, seguir buscando primeramente ese reino, porque tú, Señor, bendices. ¿Y de qué manera? Te damos gracias, Señor. Bendice el resto de este tiempo y estamos aquí para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga muy ricamente.